Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? Somos Agenda de Todas Podcast. Ahorita van a escuchar el nuevo eslogan que tenemos. Les damos la bienvenida a Agenda de Todas Podcast, tercera temporada. Mi nombre es Fer Cerrato. Yo soy Verónica Denis. Y bueno, les digo, esto es Agenda de Todas Podcast. Estamos muy contentas porque iniciamos esta tercera temporada. Y la verdad es que es un tema, es el gran tema que ya teníamos debiéndoselas desde la temporada electoral, ¿no? pasada y el proceso electoral que acaba de pasar. Y el día de hoy les vamos a compartir pues el título de este episodio, que es las elecciones del 2024. Las mujeres tenemos, y sí tenemos igualdad, yo creo que no. Y nos vamos a poner un poco serias y también un poquito disruptivas en ese sentido, porque justo con Vero, desde que empezaron el proceso electoral del 2024, teníamos muchas ganas de abordar los temas, pero no sabíamos muy bien cómo, en el sentido de que hay muchas cosas de dónde hablar, hay mucha tela de dónde cortar y por supuesto muchas eventualidades y situaciones que ocurrieron durante este proceso, ¿no? Entendamos que, bueno, pues tenemos aquí a nuestra politóloga Fab. Vero Denis, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Fer, muchas gracias. Y como bien lo dices, primero muy emocionadas por iniciar esta tercera temporada. Iniciamos con un tema un poco fuerte, pero siempre con la intención de realizar una crítica para mejorar la situación, porque no podemos mejorar nada si no somos autocríticas y también si no criticamos hacia afuera. Y como lo decimos siempre, la ciudadanía se ejerce los 365 días del año, no solo en los procesos electorales, y es una responsabilidad ciudadana que tenemos el analizar lo que pasó, analizar lo que está pasando y también ser bastante críticos en lo que viene, críticos y críticas. Entonces es un tema que traemos atorado en el corazón desde hace meses y queremos compartirlo porque obviamente hay cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas, y nosotras como mujeres feministas, pues identificamos varias, sobre todo en el tema de la participación política de las mujeres y de la igualdad, pero no solamente el concepto es igualdad, sino igualdad y participación sustantiva. Entonces de eso es lo que vamos a estar hablando y muy emocionada. Así es. Justo, pues recordarles, ¿no? Aquí somos de todo, hacemos de todo, pero también, primero que todos somos ciudadanas, ¿no? Entonces, partiendo desde que nuestra crítica siempre es desde la ciudadanía, desde la sociedad civil organizada, porque también nos conocimos en esos ámbitos, pues venimos a hablar en ese sentido, ¿no? Y también siendo muy conscientes que Michoacán, vamos a hacerlo un poquito más local por ahora, pues es un estado muy politizado. Yo quiero empezar con ese tema de cómo nosotras que sí estamos activas dentro y fuera de la política, en el sentido de ejercemos función pública, lo que sea. También creo que pues quiero saber en qué situación te encontraste en este proceso electoral. O sea, es decir, mi crítica si es de ciudadana, y qué fue, o sea, qué esperabas. Yo me voy a preguntar aquí de entrevista, ¿qué esperabas con este proceso electoral? Sobre todo pensando en que, a ver, con Vero nos reíamos mucho porque siempre son las elecciones más grandes de la historia del país. Siempre que hay elecciones dicen eso. Entonces, a mí me parece un poquito, bastante exagerado, mucho exagerado que digan eso, porque al final sí, esta vez hubo esta transición, o bueno, este tema de la elección presidencial, es decir, sí hubo desde lo federal, el ejecutivo federal y estatal y municipal. Sin embargo, no en todos también se candidataron las presidencias municipales en todo el país. Entonces, es chistoso cuando dicen eso, pensando en que va a depender de la temporalidad de cada estado. En este sentido sí fue de la presidencia, pero ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo te encontrabas? ¿Estabas emocionada? ¿Estabas de que otra vez? ¿Era tu primera elección, es decir, activa? Yo me imagino que no, porque obviamente eres politóloga y no sé cuántas elecciones llevas tú. Con esta es mi tercera también elección. También la mía. Te voy a ser muy honesta, yo tenía como toda politóloga soñadora e idealista. Tenía muchas expectativas, tenía
pues muchas cosas que esperaba sinceramente, y si voy a ser muy honesta, terminé como muy decepcionada. Ahorita también voy a decir las cosas buenas, pero Claro. hubo muchas cosas que me decepcionaron, muchas cosas bastante lógicas que me siguieron decepcionando, cosas que de verdad no puedo creer que sigan pasando en pleno 2024, que no es culpa, y lo voy a decir muy, muy claro, no es culpa de la sociedad, es culpa muy específicamente, sí, de los partidos políticos. Y quiero iniciar, y de todos, Ujú. quiero iniciar hablando acerca de la democracia interna de los partidos políticos Ok. y la manera en que como sociedad y como ciudadanía, y sobre todo las personas que son militancia de los partidos políticos, tienen que prestar atención especial hacia la democracia interna de los partidos políticos, porque a veces nosotras y nosotros ya vemos a los candidatos y candidatas que pues que ya nos presentan, que ya es que ya es esta, pero ¿cómo llegaron a ser candidatas y candidatos? Escuché por ahí a alguien hablar sobre nepotismo, nepotismo en ciertos partidos políticos, y el nepotismo está presente en todos los partidos políticos. Y en todos los ámbitos, ¿no? O sea, como que... Entonces, siento yo que como ciudadanía crítica, primero, antes de llegar al proceso electoral ya con candidatas y candidatos, tenemos de verdad que analizar, y sobre todo la militancia, que es quien tiene derechos y tiene obligaciones dentro de los partidos políticos y dentro de los procesos internos de estos mismos, de que existan elecciones transparentes, que existan elecciones donde realmente cualquier militante pueda llegar a ser candidato o candidata. Y con todos estos derechos y obligaciones que en todos los partidos políticos se vieron coartados Ajá. coartados y pisoteados por el nepotismo y por muchas otras situaciones, pues creo que tenemos que voltear ahí a la democracia interna. Y después de que ya se eligieron a los candidatos, a las candidatas, pues vieron los debates. Y de los debates... De los debates creo que podríamos hacer otro capítulo, muchos otros capítulos, porque hay mucha tela de donde cortar. Pero como estamos hablando un poco más específicamente del tema de las mujeres en la política y de la representación o de la toma de decisiones sustantiva que podemos llegar a tener en los espacios públicos, pues los debates de verdad hicieron falta muchas propuestas, hicieron falta sobre todo el cómo. Porque, y eso es algo que yo voy a repetir toda mi vida, a mí no me sirve de nada que me vengan a decir, voy a construir un puente, si no me van a decir cómo lo van a construir y no me van a decir con qué lo van a construir. Porque a mí me pueden venir a prometer muchas cosas, pero la ciudadanía necesitamos que nos digan cómo lo van a hacer y con qué lo van a hacer, porque de promesas pues ya estamos un poco enfadadas y enfadados todos. Hubo invisibilización hacia las mujeres en los debates. Hubo propuestas que no van acordes a sus atribuciones. A sus atribuciones. Y ese es otro tema que ahorita voy a tocar rápidamente. Pero hubo propuestas que no fueron acorde ni siquiera a la ideología de los partidos políticos. Porque, de verdad, creo que en este punto ya nadie le toma, o muy pocas personas le están tomando atención a las ideologías de los partidos políticos. Personas que se dicen de izquierda en partidos de derecha, personas que se dicen de derecha en partidos de izquierda. Ok, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero que un partido de izquierda, por ejemplo, esté a favor de la prisión preventiva oficiosa. Totalmente. Se me hace algo completamente incongruente. Que un partido de izquierda invisibilice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en pleno debate, se me hace también otra cosa muy lamentable. Entonces, pues, eso. Ahorita le podemos como que continuar con todo este desmenuzar, análisis. ¿no? Como desde esta parte del análisis. Y como tú bien lo dijiste ahorita, los debates a lo mejor nos centramos un poquito más en los que están en televisión o en los medios de comunicación, pero hubo candidatas y candidatos que se presentaron en plazas públicas o en universidades. A mí me tocó asistir a un par de debates, que de debate tenían muy poco, pero en algunas universidades, y de verdad las y los candidatos no tienen ni la menor idea de sus atribuciones. O sea, no voy a decir nombres, pero me tocó escuchar a un candidato a la Diputación Federal que sus propuestas eran como si fuera candidato a la presidencia municipal.
En ningún momento de todo el debate escuché qué voy a legislar, cómo voy a legislar, en qué temas se está basando mi agenda legislativa. Claro. Él llegó a decir, yo voy a traer empleos a Michoacán. Entonces creo que todo esto, y creo que esta problemática de que nuestras y nuestros candidatos, no en la generalidad, pero algunos sí no tengan la menor idea de cuáles son sus atribuciones, es precisamente por la democracia interna de los partidos políticos, porque no llegan quienes tienen más derecho, quienes sean los mejores perfiles, sino pues se eligen de otras maneras. Sí, totalmente. Yo creo que coincido mucho en ello. Es que de verdad me da mucha risa porque esta parte que te dices que yo soy una persona muy soñadora y quiero, o sea, yo como que pienso, entiendo que estamos en una transición, ¿no? O sea, yo entiendo que no, era lo que hace rato platicaba también, ahorita les cuento como qué tanto estamos esperando de la primera mujer presidenta de México, qué tanto estamos esperando de mujeres que afortunadamente ya llegaron a espacios y que mucho tiempo las hemos visto conseguir esos espacios, ¿no? Y de qué manera. Pero volviendo a la pregunta inicial, que era qué era lo que esperábamos o cómo nos veíamos situadas de un inicio y cómo fue nuestro andar por esto, yo sí quiero decir que yo también tenía mucha esperanza. Yo tenía mucha esperanza porque al final estamos hablando de que tenemos mayores mecanismos para intervenir justo en los procesos como militantes de un partido político. Bueno, yo no soy, pero como un militante de partido político, como ciudadana, por eso hay tantas encuestas y como los organismos electorales te invitan, ¿no?, a ser partícipe de. Y todas estas cosas que se sacan a la neta después de la manga, después del tiempo ya establecido de que ven y haz un observatorio y no sé qué. Nosotras, Michoacán, tiene un observatorio de participación política de las mujeres y la verdad a mí, yo tenía mucha expectativa porque decía, Michoacán fue uno de los primeros estados en los que, particularmente el tema de la igualdad sustantiva con las mujeres, pues veía yo como ahí un túnel, ¿no?, de luz. Y al final pues fue todo completamente incierto y todo lo contrario, no se utilizaban esos mecanismos y creo que esta sería mi primera crítica. Creo que no basta con tener esos mecanismos supuestos o simbólicos porque al final terminan siendo una simbología o terminan siendo una simulación. Sí. Y ahorita vamos a ver el tema de las candidaturas, pero en los procesos internos, como tú dices, de los internos de elección, de selección a los candidatos y candidatas de los partidos, a mí me parece que, ¿sabes qué pasa? Que las personas que llegan a los partidos políticos no terminan de entender que una vez que tú llegas, o sea, ya te abrieron las puertas de un partido, tú fuiste y la tocaste, pues fórmate políticamente. Y creo que estas escuelas de cuadros que tanto presumen algunos partidos o que ya se hicieron, o sea, ¿por qué se gasta tanto recurso en hacer escuelas de liderazgo político, de congresos y que no sé qué? Bueno, aquí fue, o no los están aplicando bien, o de verdad qué están haciendo con ese dinero que se destina, no cuando no hay proceso electoral activo, sino cuando, porque los partidos políticos ahí siguen con o sin elecciones. Entonces, yo quisiera, o sea, como tú dices, ¿dónde hay un portal de transparencia o dónde podemos la ciudadanía exigir que entonces sí se nos esté rindiendo cuentas a la ciudadanía de cómo se lleva a cabo eso? Porque, como tú dices, la democracia no solamente se aplica cuando hay elecciones, la democracia es cuando tú estás abierto y crítico a esos organismos, cuando entiendes qué hace el Instituto Electoral de tu localidad, el Instituto Nacional Electoral, hermanes, hermanos, hermanas, no, la INE nada más es para ir al antro. Evidentemente vamos a ver de qué otras formas podemos ejercer nuestros derechos político-electorales. Entonces, en ese sentido, a mí, desde los organismos que son su obligación como tal, los organismos electorales, el bajar esa información a la ciudadanía. Sí aplaudo, o sea, y aquí es una cosa buena, sí aplaudo las encuestas infantiles, aplaudo el tema de hacer ejercicios en la vía pública. Me acuerdo que en mi primera campaña, digámoslo así, o en mi primer elecciones activas o así, el Instituto Electoral había sacado como un ejercicio de participación ciudadana y se la pasaban en las plazas públicas para que las infancias, adolescencias y los que iban a empezar a votar, los nuevos votantes, porque también eso, ¿no? O sea, todo evidentemente solo a quienes pueden votar, ¿no? Sí. Se dirige el tema del manejo de la comunicación, ¿no? Entonces, creo que para mí eso es como o sea, si nos formáramos políticamente, no solo en la militancia, sino que también desde la ciudadanía, pero justo lo que tú dices, ya siendo militante,
¿por qué repites esas prácticas arcaicas y esas prácticas patriarcales? Porque me atrevo a decir que son completamente patriarcales. El nepotismo es una práctica patriarcal, al final de cuentas. Tú haces pensar que tu hijo, o que tu hija, tú tienes como el poder supremo de poner a quien sea. No voy a decir que no tengan por qué contener, al contrario, evidentemente quien tenga mayor capacidad puede estar ahí, pero creo que solito se ponen el pie muchas veces, en el sentido de que si tú estás viendo que no sabe nada de, no sé, un tema de movilidad, ¿por qué pones a alguien que no sabe de movilidad? ¿Por qué lo vas a candidatar? Y si no, fórmalo políticamente. Entonces, esa sería mi primera crítica en ese sentido, justo coincido totalmente. Y pues nada, eso sería para mí esa. No sé, yo les voy a platicar rápidamente que con Vero nunca nos dejamos de hablar. O sea, nunca nos dejamos de hablar en el tiempo en el que, como contexto, yo estuve participando activamente en la comunicación política de estas elecciones en otro estado. Y hacíamos mucho la comparativa de la participación política de las mujeres. ¿Cómo viste tú la participación política de las mujeres? Por eso decíamos, ¿hubo, no hubo? ¿Cómo estábamos situadas? ¿Cómo crees que estábamos situadas? Creo que una palabra que en este momento puede describir la participación política de las mujeres y que esperemos que pronto se cambie de palabra para hacer algo más positivo, creo que se podría describir como simulación. Uh-huh. Y hablando ya más específicamente de participación política y sustantiva de las mujeres, algunas otras de las críticas que yo puedo hacer, primeramente, es que la violencia política en razón de género tiene muchas formas, no solamente las que vemos en la tele, no solamente las que se ven por encima. Y una de las formas de violencia política en razón de género es precisamente que hayan mandado, casualmente, puras mujeres candidatas a los estados más peligrosos de Michoacán. Municipios. A los municipios más peligrosos de Michoacán y a donde históricamente, por, valga la redundancia, la historia, las estadísticas y los números del partido o de los partidos que las candidatearon, no tenían posibilidades de ganar. Hay ciertos municipios que sí son cambiantes, que sí hubo muchas sorpresas y las seguirá habiendo seguramente, pero hay ciertos municipios en los que por la historia del partido saben que va a ganar un partido en específico. Claro. O no que va a ganar, a lo mejor que tienen muchas más posibilidades de ganar. Entonces, justamente en esos municipios, justamente en donde tiene el control el crimen organizado, pues las mandan mujeres a ser candidatas allá. Y esto pues se vio reflejado en las nuevas, ahora van a tomar ya el mando o la gestión. Solamente 31 de 80 candidaturas a presidencias municipales fueron ganadas por mujeres. Entonces creo que esto también puede tomarse como una simulación, esto también puede tomarse como violencia política en razón de género o violencia política contra las mujeres, para ser más claras, porque está bien que manden hombres, que manden mujeres, que exista la paridad, pero se me hace demasiada casualidad que en los estados con mayor índice de violencia todas las candidatas hayan sido mujeres. Por supuesto, y en el tema de el acceso de de la participación política de las mujeres es plenamente nula, básicamente, desde que no tienen herramientas suficientes, ¿no? O sea, muchas se acercaban con nosotras en el sentido de las colectivas feministas. Es que sí, logré ser candidata, no tengo nada de recurso, no tengo dinero, no tengo alguien que me pueda brindar seguridad. Cuando aún así yo quisiera aplicar un protocolo de seguridad, no lo puedo, porque entonces tendría que tener un antecedente. Yo soy, en el caso muy particular de una compañera que fue candidata, evidentemente no fue electa, no ganó la elección de su municipio, me decían eso, o sea, nos comentaban de si saben que simplemente aquí odian a las mujeres, simplemente por existir,
y me dan un cargo de esa naturaleza, cuando era muy específico, de hecho ya tenía un trabajo territorial hecho, cuando a ella a lo mejor le habían dicho, no, pues quédate de regidora o quédate de síndica, pero para la presidencia municipal pues era como... Entonces se entendía que entonces quien iba a manejar los hilos en esa situación, pues evidentemente era el compañero que también era después, que era como su contrincante, pero al final vemos que es una simulación, porque saben que no van a ganar ellas, pero a lo mejor si ganan, tienen que estar ahí, pero al final hay otras personas que están detrás de eso, ¿no? Son o los mismos de sus partidos políticos, o en su caso los contrincantes, y ahí se hacen, me acuerdo, porque, oye, tenemos que hacer sinergia, o sea, siempre en ese lado perverso, yo me atrevo a decir que es perverso es que la unión hace la fuerza y tenemos que, por eso hay que hacer nuestra coalición aquí, cuando tú dices de que no eras un partido de izquierda y era de derecha, o sea, es entender como también, no es entender, sino como no logras entender el cómo, dices tú, no hay un cómo se lleva a cabo estos procesos, porque desde el principio no vemos ni claridad ni congruencia dentro de los partidos políticos. Uh-huh. Y a mí me parece que en ese sentido ahí está lo bueno de estas elecciones, y cada vez que haya mayor participación de la ciudadanía, porque ahora vemos que la ciudadanía está más politizada, ¿no? Ahorita lo decíamos. Lo bueno de esto que sacamos y rescatamos es que ya hay mayor participación e incidencia en la información de las elecciones, ¿no? O sea, la gente ya empieza a saber que fue una elección presidencial, ya empieza a entender que hay un congreso local y qué es lo que se hace. La ciudadanía, no propiamente las y los candidatos, porque bien lo dices, o sea, escuchas las propuestas, vas a un foro de participación y pues no hay no hay una claridad de sus atribuciones. Sí, completamente, y tampoco quiero decir como que se trata que izquierda y derecha estén peleados, claro, sino que la política justamente se trata de hacer acuerdos, pero las ideologías para mí son importantes porque representan a sectores de la población diversos y porque es como el alma, siento yo, de los partidos políticos. Y otra de las cosas es que tampoco, es que a veces siento, bueno, me han dicho, dicen por ahí. No nada más aquí, o sea, de verdad en mi vida en general a veces como que se escucha que yo estoy peleada con los partidos políticos o algo, y no, de verdad, o sea, me parecen un gran mecanismo para incidir en el ámbito público y en la política. Con lo que estoy peleada es con que se sigan replicando prácticas corruptas, patriarcales y de toda esta no queremos derribar a índole. los partidos, no es, sino derribar esas estructuras precisamente que no funcionan. Sí, ¿no? Exactamente, y que siguen promoviendo la desigualdad y las injusticias sociales desde dentro, que es de donde se supone que debería de lucharse para derribar esta problemática que tenemos en todo el estado y en todo el país. Entonces, el día que realmente me sienta representada por un partido político, yo voy a ser la primera en estar afiliada y militando. Seguramente hasta el momento no he encontrado ninguno, pero no se trata de que hay abajo los partidos, sí, muerda los partidos, no, para nada. Y ya para terminar como con los puntos de crítica y pasar a algo más ameno. Algo más ameno, para irnos más tranquilas y con esperanza, que es lo que creo que es importante nunca perder, sobre todo en la política. Es un tema que sí quiero mencionar porque yo soy una defensora de las acciones afirmativas. Uh-huh. De las acciones afirmativas, obviamente que en su inicio o la esencia de las acciones afirmativas es aperturar espacios para las comunidades, para los sectores de la población históricamente vulnerados. Pero en estas elecciones vimos algo muy particular que sí quiero mencionar, porque creo que sí se mencionó en varios lados, pero creo que hace más falta mencionarlo para poder mejorarlo para las próximas elecciones. Y es que muchos de los partidos se aprovecharon de estas acciones afirmativas para postular hombres en candidaturas que le correspondían a mujeres, con el argumento de que estos hombres pertenecían a la comunidad LGBT.
pero la comunidad LGBT ni siquiera los reconocía como parte de, e incluso expresaron que lo consideraban como un atropello a sus derechos. Totalmente. Entonces, es un atropello a los derechos de las mujeres y a las acciones afirmativas que le correspondían a las mujeres, y es un atropello también a los derechos de la comunidad LGBT. Y a mí nadie me lo contó. O sea, por eso tengan cuidado con lo que me dicen, porque luego yo los vengo a funar aquí en el podcast. A mí me tocó estar platicando con un candidato a una diputación local que entró por acción afirmativa de comunidades indígenas, hizo ahí varios chanchullos para que le dieran una certificación o un comprobante de que pertenecía a una comunidad indígena cuando no era así. Y él dijo abiertamente, pues a mí si me dijeran que iba a entrar por acción afirmativa de la comunidad LGBT, yo lo hubiera hecho sin problema. De todas formas, nadie me puede comprobar que no. Uh-huh. Y creo que las acciones afirmativas justamente son para que grupos que no han sido representados sean representados en los espacios públicos. ¿Cómo me va a representar a mí o cómo va a representar a otros grupos o sectores de la población alguien que no empatiza y que no ha vivido las problemáticas que yo? Entonces sí creo que hay que ser cuidadosos con esto y pues evaluar, sobre todo evaluar. Y seguir siendo muy exigentes, ¿no? Justo en el tema de las candidaturas que fueron pues usurpaciones, que al final se toman como una violencia política contra las mujeres en razón de género, particularmente en el tema de las mujeres, pero podemos pensar que entonces las invitadas que hemos tenido, ellas hablan abiertamente, las que pertenecen a grupos de diversidad sexual, ellas han hecho estas demandas de que pues sí, justo es un atropello también no solo para los derechos humanos de las mujeres, sino también de otro grupo que históricamente ha sido vulnerado y no representado dentro de algo político, ¿no? Y es eso, o sea, como dejarles sobre la mesa que lo sepan. Esto es de carácter meramente informativo, pero también es tomar acción frente a esto, ¿no? En el sentido de que todas las veces que podamos llegar a tener espacios de escucha, pues llevar estos temas, porque al final creo que ellos están muy bien blindados en el sentido de no sacar notas. A mí me parecía como muy extraño que no hubiera tantos medios de comunicación hablando del tema, y casualmente, dices tú, casualmente cuando sacaban una nota, de repente ya estaba eliminada. Entonces, que la ciudad, tal vez se pueden hacerlo para los medios de comunicación, pero no terminamos de entender el poder que tiene la voz de la ciudadanía, y en ese sentido por eso estamos aquí, que al final lamentablemente sufren también las y los periodistas mucho el tema de la, ¿cómo se dice? Esto como pues de coartarlos, de censurarlos. Uh-huh. Justo una amiga está haciendo una tesis sobre eso, de la censura de las y los periodistas. Pero bueno, nos corresponde a todas y todos llevar este tema a las mesas de nuestras casas y a donde podamos. Y lo bueno, Fer, ¿qué es lo mejor que te quedaste? Sería el tema de que ya estamos más politizados y politizadas. Me aventé unos dolores de cabeza enormes y vamos a seguir hablando del tema. Yo creo que vamos a tener otro capítulo de esto, de todas las anécdotas de que nos peleábamos en redes sociales. Yo creo que yo no las consideraba tantas peleas, pero algo que yo rescataba mucho y lo mejor que voy a sentir es, sí estoy plenamente satisfecha con que tengamos una mujer presidenta, ¿no? Electa. En este septiembre vamos a ver a nuestra primera mujer presidenta de México, 200 años sin ninguna mujer presidenta. Y justo quiero llorar porque la canción de Vivir Quintana para mí me ha tocado el corazón siempre, pero particularmente esa canción hace que las mujeres tomemos un pequeño de esperanza. Yo creo que lo tomo a positivo. Todavía no entra, ¿no? Digamos lo que se está preparando. Y punto número 2, ya lo hablamos en el capítulo de política con Elsa, estamos en transición, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana que haya una plena igualdad sustantiva. Entonces, yo me quedo con eso. No, evidentemente hay mucho que criticar, lo que decíamos, pero creo que yo me quedo satisfecha con saber que voy a seguir siendo alguien muy crítica y una ciudadana responsable, y me da más paz saber que hay más mujeres dentro de la política y de precisamente un cargo tan importante como es el Ejecutivo Federal.
Completamente, y ya para casi concluir, estoy completamente de acuerdo y creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, la representación es importante y a pesar de todas las críticas que pueda haber, que por supuesto son críticas para mejorar las situaciones, para mejorar la política en el estado y en el país, las niñas ya van a ver a una mujer presidenta y eso es algo que no nos tocó a nosotras y nos estamos apropiando de espacios de los que antes ni siquiera podíamos soñar apropiarnos. Entonces, eso es importante, la representación importa, el que la ciudadanía justamente esté tan politizada, el que en el proceso electoral todo el mundo estaba hablando de las elecciones, todo el mundo estaba hablando de las y los candidatos. El hecho era chistoso de que cómo solo veías a 2 mujeres contener esa elección, ¿no? Sí. O sea, cómo no... Que digo, ya veremos bien eso, pero era esperanzador solo ver esa contienda entre 2 perfiles de mujeres. Y que las mujeres ya estamos dentro del debate público, claro, con todas las vicisitudes, con todas las desigualdades que todavía existen, pero ya estamos dentro del debate público y sobre todo que estamos resistiendo dentro del debate público y dentro de los espacios públicos y dentro de la política, porque hay una frase que dice que resistir no solamente es aguantar, sino construir algo nuevo y creo que poco a poco estamos construyendo muchas cosas nuevas dentro de los partidos políticos, dentro de las instituciones, como también fuera de ellas. Entonces, nos vamos a equivocar dentro de los espacios públicos, dentro de los cargos de elección popular, por supuesto que nos vamos a equivocar. Y eso es algo que va a pasar porque somos seres humanos, porque somos personas, no porque seamos hombres ni mujeres, pero es importante reconocer a las mujeres que resisten dentro de la política porque desde afuera lo podemos ver muy fácil, pero resistir dentro del sistema patriarcal que está en la política es algo bastante complicado. Entonces creo que el reconocimiento hacia esas mujeres es muy importante y yo concluiría con preguntarnos ¿cuándo vamos a ser las mujeres verdaderamente libres de hacer política por y para nosotras? Y creo que es justamente cuando las estructuras de poder y los partidos políticos que tanto dicen en los medios de comunicación que promueven estrategias, que promueven talleres para la igualdad sustantiva, para que todos se traten bien, para que todos respeten a las mujeres y a los hombres, cuando estas estructuras y estos partidos realmente las dejen ser libres de generar propuestas, de generar políticas públicas y de generar incluso en las votaciones dentro de los congresos lo que les diga su agenda y lo que les diga su corazón y no estén coartando y presionándolas para que voten a medida de lo que quiere el partido político, sino a medida de lo que quieran ellas como legisladoras representando a la ciudadanía, que es lo que quiere la ciudadanía. Entonces yo me quedaría con eso. Sí. Y que, insisto, brinden las herramientas idóneas y suficientes para poder, y si tú no estás de acuerdo con la que está tomando ahorita la decisión, arrópala de todas formas, acuérpala. Al final, entender que dentro y fuera de los partidos políticos, pero si tú estás teniendo un equipo o una estructura política, a lo mejor no vas a estar de acuerdo con la compañera de al lado, tú siendo varón, ¿no? Tú siendo compañero del partido, pero tú, compañero de partido, sí tienes la obligación y la responsabilidad de acuerpar esas decisiones que en este momento, si una mujer está teniendo ese cargo o ese poder, hacerlo, porque si no, pues entonces es misoginia pura, ¿no? Yo lo veo mucho todos los días y yo creo que seguir confiando también, ellas, seguir, cuando dicen es que ella no se la cree porque no tiene un lugar, ¿no? que la pueda arropar. Entonces yo siempre voy a pensar que el acuerpamiento es indispensable para seguir ejerciendo los derechos político-electorales que nos corresponden y que nos han que nos ha tocado que desmantelarlos y tener que conquistarlos durante tantos años. Entonces te digo, yo también creo que es un proceso de transición y estoy pues muy satisfecha con eso, sabiendo que en mi caminar yo voy a seguir arropando, acuerpando las acciones de otras mujeres. Completamente. Y qué hermoso. Y les tenemos un nuevo eslogan, era Agenda de Todas, escucha, aprende, empodérate en las primera y segunda temporada. Nosotras queremos presentarles que ahora Agenda de Todas sí es escucha, acciona y cuestiona, ¿no? Esta temporada vamos a traer invitadas, como siempre, invitadasas de honor,
pero que también son mujeres que, además de aprenderles tanto, ya tienen un historial detrás, ¿no? Y que hay que aprenderles, hay que escucharlas y luego vamos a accionar. Ya nos quedamos con el cuestionamiento, ¿qué vamos a hacer después, ¿no? Entonces, muchas gracias por vernos. Este es el primer capítulo de la tercera temporada de Agenda de Todas Podcast. Escucha, acciona y cuestiona. Nos vemos.